Nosotros continuamos cuando son las 15 horas con 35 minutos y es un gusto saludar al gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez. Hemos estado detrás de usted, pero no sé cuántos días. Para nosotros es muy importante escucharlo, porque conocemos de su experiencia, de su conocimiento y bueno, estamos muy preocupados, ¿no?, por el tema de estos anunciados bloqueos, y sé que ustedes incluso tienen información de que entre enero y agosto de este año hubo 146 puntos de bloqueo en Santa Cruz, es decir, el perjuicio es terrible, es enorme, y no solamente para Santa Cruz. Hay que pensar que esto es para Bolivia, y además la vergüenza, ¿no?, que queda a nivel internacional, cómo queda Bolivia. Gary, es muy, muy preocupante lo que estamos viviendo. Muy buenas tardes, Casimira. Muchas gracias por la entrevista y la presentación. Un gran saludo para la audiencia de este hermoso programa. Compartimos definitivamente la preocupación respecto al tema que acaba de abordar, y efectivamente nuestra unidad de comunicación hace unas 2 semanas atrás se dio la tarea de recopilar de una forma exhaustiva todas las notas de prensa que se produjeron entre enero y agosto del presente año a partir de la labor de la prensa escrita, la prensa digital, pero con una adicionalidad: los reportes desde el lugar de los hechos, como dicen ustedes, los comunicadores, los periodistas, por parte de la sociedad civil en las provincias, que a veces no son recogidas por los medios. Y efectivamente ese es el dato. En los primeros 8 meses del año, solamente en Santa Cruz se registraron 146 puntos de bloqueo, afectando a 163 días en los cuales no se pudo trabajar con normalidad. Esa afectación, bien lo ha dicho usted, es para todos, pero podemos desmenuzar quiénes son los que más Por se favor. perjudican, aunque la afectación es para el país. Miren, en momentos cuando Bolivia lo que más necesita es certidumbre, paz social, previsibilidad para invertir. ¿Para qué invertimos más? Para producir más bienes y servicios. ¿Para qué? Para surtir el mercado interno, para exportar. Y hacer que con eso generar empleo, generar ingresos para las familias, divisas para el Estado, y con eso crecer más. Así de sencillito. Pero en momentos cuando el prerequisito es la certidumbre, lamentablemente se da una escalada de conflictos cuya máxima expresión son los bloqueos. ¿Qué es un bloqueo, Casimira? No es ni más ni menos que la expresión de la fuerza por encima de la razón. Que una persona impida que otra se transporte libremente, circule libremente, pueda trabajar con libertad, con normalidad, no está bien, porque quiere decir una de dos cosas. O los bolivianos nos hemos olvidado que existe el diálogo para resolver las diferencias o para consagrar algunas demandas justas o no, o el diálogo no funciona, y en ausencia de esto, la sociedad civil está haciendo un uso y abuso del derecho a la protesta. ¿Quiénes son los afectados? En el caso de Santa Cruz, muchos. Santa Cruz es el principal aportante a la economía nacional, al Producto Interno Bruto, a la producción de los alimentos, a la producción de las exportaciones. ¿Y qué ocurre? Que cuando hay un bloqueo, se está perjudicando los insumos que mandamos, o el alimento balanceado que mandamos a Cochabamba, por ejemplo, para que se produzca carne. También se perjudica a Cochabamba cuando manda sus hortalizas, manda sus frutas, y no pueden llegar al mercado cruceño o a través de Santa Cruz al mercado del Beni. Se perjudican los exportadores porque su carga está parada por días de días a la intemperie, y está perdiendo la posibilidad de llegar a tiempo a un mercado o a un punto de embarque hacia ultramar. Se perjudica al importador, que no puede honrar su compromiso con la empresa, el comerciante, etcétera, habiendo hecho el esfuerzo de traer esa mercadería al país.
se perjudica el transporte y esto es algo verdaderamente doloroso y lacerante. Casimira, hemos tenido más de 2.000 camiones parados por causa de las dos carreteras que estaban bloqueadas hacia Cochabamba. Esos transportistas viven a la intemperie, atacados por los insectos, la inclemencia del calor que puede estar por encima fácil de 40, 45 grados. El ganado se muere, se deshidrata, los pollitos, los cerdos, el ganado bovino, todos al final del día estamos Claro. sufriendo de una u otra forma y por supuesto los trabajadores que no llegan a tiempo a su trabajo, los consumidores que tienen que ver cómo escasea el producto y sube de precio. Así es. Ahora, Santa Cruz, que está en su mes aniversario, que lo ha iniciado con tanta expectativa, imagínense, estamos a días de la Expo Cruz. ¿Cómo va a afectar esto a Santa Cruz de la Sierra también? Es decir, no nos olvidemos que viene gente de afuera a la Expo Cruz, es muy importante la feria. Si hablamos de dinero, ¿de cuánto podríamos estar hablando? Miren, en primer lugar, olvidé mencionar que el daño no solamente es tangible. Cuando hablamos de que nos perjudicamos como agentes económicos, nuestra unidad de estadística, por ejemplo, ha determinado que solamente en el caso del comercio exterior la afectación es de 10 millones de dólares si las dos carreteras que nos comunican con Cochabamba y a través de este departamento con otros del país, pero también para salir a puertos del Pacífico. 10 millones de dólares porque 6 millones de dólares de exportación no pueden llegar a destino y tampoco pueden ingresar 4 millones de dólares de importaciones por día. Solo en el campo del comercio exterior la afectación es de 10 millones de dólares. Añádale a eso lo que tiene que ver con el comercio interno de leche, de pollos, el ganado porcino, el ganado bovino que se moviliza. Entonces, tranquilamente estaríamos hablando de más de 15 millones de dólares hasta 20 millones de dólares, dependiendo de la gravedad del bloqueo. Pero hay otra afectación, hay otro daño que es el intangible. Y bien, recuerda usted que estamos en nuestro mes aniversario, estamos a 10 días de que se inaugure la mayor feria internacional, la mayor feria exposición internacional de Latinoamérica como es Expo Cruz. Viene gente de más, o sea, participan más de 20 países, más de 2.000 empresas. El movimiento en intenciones de negocios asociado no solo a la muestra, sino también a la Rueda Internacional de Negocios Bolivia, que organiza CAINCO. Estamos hablando pues de 300 o más millones de dólares. Pero eso, reitero, desde el punto de vista de la cantidad, que de la imagen, Claro. que de aquella gente que ha puesto sus ojos en Bolivia para hacer negocios, para invertir, y de pronto ve un país conflictuado, ve una sociedad que no sabe resolver, reitero, sus demandas, sus diferencias por la vía del diálogo, y que aquí se está estilando que lo que prime es la razón de la fuerza en vez de la fuerza de la razón. Entonces perdemos por doble vía. Por una parte, en lo económico, que eso, ¿quién lo resarce? ¿Quién le paga al agente económico que se ve afectado? ¿Quién le paga al consumidor que tiene que comprar un producto a mayor precio? Y por otra parte, ¿quién resarce la imagen dañada del Estado que se muestra a los ojos del mundo como un país en permanente conflicto? Así es. Ahora, son muchos los factores que contribuyen a la conflictividad. Se habla mucho de una debilidad institucional en Santa Cruz de la Sierra también, señor Gary Rodríguez. No sé qué opina usted. Claro, se ha vuelto todo tan político que se están olvidando de lo más importante que tiene Santa Cruz, que es su economía, esa inyección permanente. No es que en este momento no la tenga, pero estamos hablando con Gary Rodríguez. Por los bloqueos hay grandes pérdidas, pero millonarias. Y a la par hay esa debilidad institucional. Entonces, no sé qué se puede hacer. Entiendo que en este momento también hay una reunión esperando que se llegue a algunas soluciones, una reunión más técnica, pero
pero mientras no se llegue a esa situación de hablar, de conversar, de decidir, no se va a lograr absolutamente nada. Esa debilidad institucional crece en Santa Cruz, por lo menos así lo percibimos desde la sede de gobierno. Así es, Casimira, le invito como una primicia a leer mi columna del día de mañana en el periódico El Deber. Se va a titular, Dios mediante, mi bloqueo es bueno, tu bloqueo es malo. A eso estamos llegando. Claro, claro. Imaginemos, Casimira, como una madre de familia, como un jefe de hogar, para que entienda la audiencia, que hay una familia compuesta por 9 hijos, donde hay 2 rectores, donde hay códigos de conducta, donde la pacífica convivencia entre esos hermanos tiene que estar basada en ¿qué? En el respeto mutuo. Y cuando un hermano abusa de otro hermano, alguien tiene que terciar para poner las cosas en orden. Porque si esto no acontece, quiere decir que el día de mañana, entre los 9 hermanos van a resolver las cosas a golpe. Claro. Y eso va a desunir a la familia. Pues en la sociedad ocurre exactamente lo mismo. Hay normas, hay leyes, hay códigos de conducta que deben ser respetados por la sociedad civil. Pero para que eso ocurra, tienen que haber autoridades e instituciones que están llamadas a cumplir y hacer cumplir la ley. ¿Qué pasa cuando la autoridad no interviene? Ya sea por una consideración política u otra, de otra índole. Entonces, el mensaje es que hay que bloquear para conseguir algo. El problema de esto es de que, aunque la demanda sea justa, no corresponde. ¿Por qué? Si esa va a ser la tónica, el día de mañana vamos a llegar a una situación de anarquía y a una situación de permanente conflicto que nos puede llevar incluso al enfrentamiento entre los bolivianos, porque todo tiene un límite. Cuando el bloqueo se extiende demasiado, que además es practicado por unos pocos, póngase a pensar, unos pocos dañando a millones de personas, dañando la imagen del país, para, en algunos casos, como hoy día, se presentó un bloqueo en Santa Cruz porque querían que depongan a un director de un colegio. Hay otro bloqueo por ahí que quieren que le construyan una cancha o que le pavimenten un barrio. No puede ser posible. La reiteración del hecho lleva a una cultura perniciosa del bloqueo. ¿Pero por qué? Porque hay permisividad. Entonces, decía usted, ¿qué hacer? Bueno, nosotros desde la institución hemos dado 3 consejos a las autoridades. Primero, hay que evitar el conflicto. Hay que tratar de evitar el conflicto al máximo. ¿A través de qué? De la vía del diálogo. Segundo, si el conflicto se produce, hay que gestionarlo para que no se extienda. Y tercero, hay que sancionar el daño que se hace con los bloqueos. Porque si no se hace esto, la gente va a entender equivocadamente que en este país las cosas se obtienen por la razón de la fuerza en vez que por el imperio de la ley, por el imperio de la razón. Muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar con Gary Rodríguez, gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Será hasta una próxima oportunidad. Y antes de despedirnos, lo que no puede faltar, ¿qué le dice a la selección boliviana? Estamos a minutos de empezar este partido. A ver, ¿qué le podríamos decir? Que no juegue como siempre, pero que gane y no pierda como siempre. Alguien dice, jugamos como nunca y perdemos como siempre. Bueno, sí. Ojalá que no juguemos como nunca y ganemos por una vez y ganemos bien para darle una alegría a este pueblo que se lo merece, ¿no? Nuestra sociedad, Casimira, debería acostumbrarse un poco más a las alegrías que a las tristezas, ¿no? A la tranquilidad que a la incertidumbre. Bueno, para eso hay que trabajar, hay que educarse, hay que disciplinarse y en eso tenemos que estar ambos, ¿no? Gobernantes y gobernados. Muchas gracias por la entrevista. Es un gusto. Y bendiciones para todos, ¿no? Que le vaya muy bien. Buenas tardes.